Esto es Warp Talks, el podcast de Warp, en el que creamos un espacio de diálogo vivo con los nombres que marcan el ritmo en las diferentes industrias creativas alrededor del mundo. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Para mí es un placer hablar con ustedes el día de hoy. Gracias por regalarme su tiempo. Y lo primero que me gustaría preguntarles, creo que los últimos 3 años han sido muy locos, no solamente para ustedes, sino creo que para todo el mundo. Y ha sido un proceso en el que a este punto obviamente el costo de las vidas lo hace, de la gente que murió en la pandemia, lo hace muy escandaloso. Pero creo que para todos fue un momento para resignificar muchas cosas. Y creo que para las bandas en particular, a pesar de que ustedes ya tenían un disco prácticamente, o sea, ya nada más se metieron a grabarlo durante la pandemia, pero creo que estos 3 años han sido un momento para que los proyectos musicales se cuestionen sus procesos, sus métodos, hacia dónde van, qué quieren hacer. Unos ya hasta se separaron por la pandemia. Entonces me gustaría preguntarles cuál consideran que es su mayor aprendizaje después de estos 3 años, si es que podemos decir que ya se acabó la pandemia. Supongo que el más inmediato es la futilidad, lo poco sólido que es nuestro oficio, más allá de lo que ocurre en tu casa cuando estás con tu guitarra o con tu software haciendo canciones. Eso seguramente sea el núcleo más inamovible. Luego todo lo que se supone que es una gira, poder encontrarte con tus compañeros de banda, entrar en un estudio, hacer una promoción, viajar a México para hacer un concierto, todo eso es muy débil, es muy ligero, y el soplo de un virus o el soplo de cualquier magnitud natural hace que lo que tú creas que es un oficio seguro, una carrera estable o algo así, todo se va al carajo. Eso quizás ha sido la lección más inmediata, más rápida, la que caló más hondo desde el principio, ¿no? La imposibilidad de poder acabar un disco, la imposibilidad de poder presentar o de reunirnos entre nosotros para hablar del disco, de cómo vamos a hacer las presentaciones del viaje a mi Granada, si íbamos a volver a tener nuestro oficio. Esa fue la lección más inmediata para mí. A mí me dio la sensación, ¿sabes? Como cuando es el motorista de una carrera, pues de alguna manera cae, pero se queda, pues, ¿sabes? Corriendo como 10 metros por el arcén, rascándose toda la pierna, y luego pues se levanta como puede y sigue tirando e intenta recuperar la velocidad y llegar a ese punto donde estaba, ¿sabes? Pues la pandemia ha sido eso, ¿no? Y seguimos todos así como un poco intentando encontrar ese punto, esa velocidad, ese sitio donde deberíamos haber estado a tal fecha, ¿no? Y eso ha sucedido, y nosotros creo que seguimos, ahora ya tenemos como una velocidad de crucero, pero durante el primer año de la gira fue casi como eso, que te estaba reincorporando de la moto, ¿no? Y dónde estaba, ¿sabes? En qué posición, no sé qué. Y a partir de aquí, la sensación también un poco, yo te lo tengo que confesar, que a partir de ahora todo lo que firmemos tiene que ser por corto espacio de tiempo, que no sé, te viene como aprendes eso, como una necesidad absoluta de tener agilidad y ¿sabes? Es algo que aprendes bastante de la música urbana, ¿no? En un momento dado, que tienen como esa libertad como para poder hacer cosas, ¿no? Y mucho me hace como que disfrutar mucho más ahora. O sea, quizá sin haberse convertido en una rutina y una cosa monótona, pero sí que al final subirse a un escenario, bueno, voy a hacer mi trabajo, y ahora es como volver a disfrutar. Es como, ostras, es que al igual pasa cualquier cosa y es que viene ya no estamos tocando. Y la fragilidad que comentaba Julián, ¿no? Sí. Todo es terriblemente frágil, entonces hay que sacar una lección de esto. Mira, más allá del mundo de la música, o sea, yo creo que el sentimiento que podemos tener después de la pandemia es tristeza, porque hay un punto hay una conclusión de que no hemos aprendido nada. O sea, aparte de la vulnerabilidad y de todo lo demás, encima no hemos aprendido nada.
nos llenamos la boca de que había que tomar, o sea, buenas decisiones a la hora de si alguna comunidad, por ejemplo, una comunidad científica que se unió a nivel del mundo para encontrar unas vacunas y para que todos volviéramos a tener nuestro trabajo, para que todos pudiéramos volver a nuestra vida normal. Y eso ha desaparecido como nada. Europa estamos a punto de entrar en guerra, todos hemos vuelto a consumir sin ningún tipo de reparo en las consecuencias ecológicas, todo ha vuelto a la normalidad, pero incluso sin más desenfreno, ¿no? Y esto, no sé. Es que 2 años en esto de la normalidad no son nada. Entonces, o sea, salimos de una pandemia que parecía que nos había hecho reflexionar más allá de individualmente como colectivo, y no hay. Yo tengo la sensación de que no ha sido así para nada. Como que este rollo de eso que mencionas, durante la pandemia nos llenábamos mucho la boca de cuando esto acabe vamos a mejorar y ya vamos a valorar, pero ahora ha parecido que el mensaje o la sensación general es vamos a acabarnos este mundo porque ya nos dimos cuenta que si no nos lo acabamos rápido no lo vamos a disfrutar, ¿no? Sí, se detectan los conciertos sobre todo. En Italia gana la extrema derecha, pasaron un montón de cosas que parecía que en ese momento no iban a pasar nunca, ¿no? Todos íbamos a aprender la lección de vida, de decir, somos un colectivo, hay que cuidarnos, esto nos ha puesto a todos en un mismo rasero. Y que eso ha puesto como las cosas más como difíciles de afrontar en el día a día, ¿no? O sea, yo luego lo pienso y digo, trato de ser optimista, pero me despierto y digo, este mundo como que está muy difícil, como decía Mafalda, bajar y poner los pies sobre la tierra, ¿no? Y querer ir a lavarse los dientes para empezar el día. Creo que eso, y sobre eso me gustaría preguntarles, la semana pasada se anunció el Premio Nobel de Física, que básicamente en términos cortos dice que el descubrimiento, que este mundo está compuesto por cosas no realistas, o sea que no todos tenemos la misma percepción de las cosas y que por lo tanto, como muchas veces se creyó incluso desde Einstein, pues que este mundo está regido por el caos, o sea que no hay un patrón. Y le preguntan a uno de los científicos cuál era su sensación de compartir eso hacia el mundo, y decía que siente que el sucumbir al caos puede ser como una especie de confort para las personas que vivimos en este mundo pues lleno de guerras, de violencia. Ustedes, ¿cuál es en su día a día, no sé si decirlo motivación, o cuál es su ancla para querer hacer todavía las cosas en este mundo? Como banda, como personas, ¿por qué se levantan todos los días? Buena pregunta. En primer lugar, tengo que decir que nosotros somos unos privilegiados y creo que no hay que perder nunca de vista esta idea, porque es que, bueno, salimos a la calle y vemos lo que vemos. Entonces, creo que hay un 0,02% de posibilidades que tu proyecto musical salga adelante. Es un porcentaje tan mínimo que realmente piensas que te ha tocado la lotería, aunque haya mucho trabajo detrás, obviamente. Pero, o sea, con respecto al resto del mundo, tal y como está funcionando, o sea, creo que tanto nosotros como cualquier hijo de vecino tiene la sensación de que todo obedece a unos factores que no puedes controlar. Entonces estás casi como eres un grano de arena movido por el viento, y tú de alguna manera intentas pues conservar el equilibrio, pero es imposible. O sea, todo obedece a unas razones que se nos escapan, ¿no? De repente el precio del cereal o del gas pues sube debido a los intereses de un señor que vive a miles de kilómetros de tu casa. Entonces, ¿qué somos? Somos meras marionetas que lo único que podemos es votar en consecuencia de nuestros ideales, ser amables con el mundo, porque creo que lo único que nos queda es ser amables y esos pequeños cambios que puedas generar en tu microentorno. Creo que es lo único que podemos hacer, porque es que realmente el resto, o sea, es que ni siquiera creo que Joe Biden sea una persona que esté decidiendo nada, y más teniendo en cuenta casi se puede apreciar su senilidad en ruedas de prensa, o sea, se nos escapa por completo. Entonces, sí, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, que tenías muy claro quién era el malo, ahora no sabes, están muy escondidos todos, ¿no?
Yo creo que todos tenemos parte de culpa y responsabilidad de lo que está pasando. Yo tengo un mecanismo de defensa que en mi día a día, que forma parte también del bagaje en el que me encuentro con mi edad, el estatus de privilegiado que dice Santi, que es también darme cuenta de que en mis momentos más emo, más reflexivos o más que fue mi adolescencia en la que todo me preocupaba, el mundo, el hambre, la política, que me impliqué muchísimo en intentar arreglar todo eso. Cuando hace bastantes años que lo miro hacia atrás, me di cuenta de que tengo todo lo que como adolescente deseaba. Por lo tanto, me siento muy satisfecho y muy agradecido por el lugar en el que estoy ahora. Entonces eso me da una cierta tranquilidad, que con ellos también alguna vez lo he dicho, que me da un poquito igual todo. Quiero decir, si el avión que me trae a México se estrella en el océano, me da un poquito igual. No, a mí no, que voy a tu lado, tío. Pero es que a diferencia de las... Viaje solo, A diferencia del 90% de las veces que estamos hablando, que siempre es hablar de ti, ahora estoy hablando de mí. Entonces... Pues me voy, no me interesa para nada. Ese mecanismo de defensa me hace también no preocuparme demasiado por el futuro, porque también cuando pensaba qué va a ser de mí en los próximos 15 años o dónde voy a estar dentro de 10 años, me bloquea, me produce ansiedad, no me deja disfrutar de lo que tú dices, ¿qué haces cuando te levantas? Cuando yo me levanto y pienso en el desayuno que me voy a dar, es lo que más me apetece en ese momento. Si me pongo a pensar más adelante que veo a niños pidiendo un semáforo en las calles de Ciudad de México, me produce ansiedad, me produce insatisfacción, injusticia, me quiero morder. Entonces, me he convertido en un ser de inmediatez, intentar eso. Paso a paso. Sí, pero en un cortoplacismo muy evidente. Más allá, luego, no sé, cohabita en mí el Julián más estratega, que es como, ellos lo saben, que cuando tengo que pensar en cosas o en acciones, estoy pensando en 2-5 años adelante, pero son decisiones que tomo con ellos y que una vez tomadas ya no las vuelvo a revisar, porque hasta que no vea que hay algo que hay que volver a revisar, porque el presente se ha movido y eso quiere decir que los planes que teníamos para el futuro se cambian, pero no estoy constantemente pensando en el futuro ni en la existencia, ni en el... O sea, eso me tocó durante una época, aprendí muchísimo, me construyó la persona que soy ahora, pero también me hizo mucho mal. Es más, si ahora hay una guerra, deseo mucho que realmente se dejen de amenazas y aprieten el botón nuclear y esto dure que es un suspiro. Eso me parecería ideal. Prefiero eso que dentro de 500 años empiecen a crecer hierbitas sin seres humanos y que vuelva esto a otra cosa. No me veo con 45 años viviendo una posguerra de 8 años. O sea, sinceramente preferiría un fin rápido. Un apocalipsis nuclear, sí. Mira, hay que sobrevivir a navegar más, ¿sabes? A mí me viene una cosa muy ligada a lo que hablabas antes. O sea, yo cuando en la pandemia nos entrevistaban y decían, hostia, como yo estaba seguro de que íbamos a ser muchísimas mejores personas que antes. Y cuando acabó la pandemia me di cuenta de que ni por asomo. ¿Vale? Entonces, al final te acabas dando cuenta de que hay pocas cosas que dependen de ti. Y es una tontería, a veces, pero yo lo que... Hablando de todo esto, de todo a corto plazo y tal, intento que cada día pase algo que dependa de mí e intento hacerlo. Sea una cosa muy grande o sea una cosa muy pequeñita, da igual, pero siempre intento que si me planteo hacer eso, hoy tiene que pasar. ¿No? Ir al baño, ¿no? Ir al baño, por ejemplo, lavarme los dientes, o hacer una llamada, o me toca acordar de aquel amigo, o sea, no te olvides de llamarlo, llámalo, o sea, son tonterías, pero sí, son esas pequeñas cosas que hacen que vayan haciendo pasitos. Y a mí eso es lo que me da fuerza. Y al final,
como depende todo lo otro depende tan poco de mí, o sea, el macro depende tan poco de mí, intento irme al micro, ¿no? Y en eso realmente desde la pandemia es casi lo que más feliz me hace, ¿no? Sí, repetirme más que o sea, lo de pensar en el futuro es algo que cada vez queda más lejos, pero esas pequeñas cosas de, o sea, algo tan terrenal como estar con la familia, estar con la banda que son amigos y el tener buenos gestos, ¿no? De nosotros, son esas pequeñas cosas que te ayudan a llevar un día a día que a veces hay que olvidarse de pensar en demasiado grande, en demasiado lejos. Y les pregunto, les ofrezco una disculpa si fue una pregunta demasiado existencial, pero les voy a contar algo. Yo la verdad no estaba muy clavado en Love of Lesbian como banda, o sea, los había escuchado porque sé de su relevancia, pero en el Vive Latino de este año me los encontré y tenía, o sea, como que dije, bueno, pues es una oportunidad para verlos, ¿no? Y de repente hubo un momento en el que en la primera canción, creo que en los visuales se hace como una especie de cielo. Y de repente todo, como que dejé de escuchar y los vi en cámara lenta. Y dije, como que me cayó el 20 de como de usted, como de lo que genera Love of Lesbian. Sobre todo en esto de una entrevista que vi que más que gustar quieren emocionar. Y dije, de esto se trata. Y como que el peso de su banda me cayó encima, y sobre todo cuando empecé a escuchar con mucha más atención este último disco que sacaron hace año y pico. Me resultó muy curioso un contraste que encontré, que a pesar de que tiene muchos pasajes muy dolorosos, al mismo tiempo es un disco optimista, sobre todo en este tema de los pequeños detalles. Y esto que mencionabas hace rato, que para las bandas ha sido como volver a subirse en la moto y a ver, creo que para muchos la decisión más lógica hubiera sido me voy a la segura, ¿no? Y ustedes decidieron aventarse un tour por Estados Unidos cuando realmente nunca habiendo tenido una aventura así, y que muchos preguntarán, ¿y a estas alturas para qué, no? Entonces, en este mismo sentido de las preguntas existenciales, creo que si ya no sueñas como banda, ya no tiene sentido que sigas adelante. Por muchos discos que llevas atrás y por muchos años de carrera. En estos momentos, ¿cuál consideran que es su mayor sueño como Love of Lesbian que todavía no cumplen? Pues, muy seguramente compartamos el tema de la libertad creativa. Muy seguramente compartamos ese. El de la libertad creativa, el de los timings. Somos una banda que le cuesta mucho. Antes, por ejemplo, cuando decidíamos un repertorio, lo decidíamos 10 minutos antes. Ahora nos piden el repertorio una semana antes porque el de las luces tiene que programar, el de los vídeos tiene que configurar, y somos nosotros que nos hemos buscado eso, y son nuestros amigos los que están trabajando en esos aspectos para que el show cada vez sea mejor. Pero nos produce una cierta rabia, o nos produce una cierta insatisfacción no estar libre de movimiento, ¿no? Porque cambiaríamos ese repertorio 2 días antes y ya no lo podemos cambiar porque va a suponer una negociación con el de las luces, con el de las imágenes y tal, ¿no? Eso es un pequeño detalle de la inmediatez de la facturación de un repertorio, pero a la par es como a veces hemos dicho, sobre todo con este disco, por ejemplo, que es un disco que está hecho desde mucho antes de ser editado, ¿no? Que yo creo que todos a estas alturas ya habríamos sacado otro disco, pero no tenía ninguna lógica porque el disco no había tenido la trayectoria que debería tener un disco que cuesta tanto editarlo, cuesta tanto publicar y todo eso. Creo que esa podría ser una de las máximas más inmediatas de lo que desea la banda. Yo comparo la banda con un barco. No sé, siempre me ha venido la imagen de Love of Lesbian como un barco en el cual hay unos tripulantes que un día se lanzaron a la mar y a veces han pactado pues más o menos con la brújula ir hacia el nordeste. Nos hemos encontrado con tempestades, etcétera, está al borde del naufragio, pero al final esa tempestad te ha llevado hacia otro lado, pero en ese otro lado has encontrado una isla que no la tenías prevista en tu viaje. Has aprovechado esa isla que te ha dado, luego has seguido otra vez directamente hacia
O sea, nunca hemos perdido el rumbo hacia donde íbamos. Eso es lo que siempre me ha gustado de esta banda, que siempre hemos pactado un poco una dirección orientativa y hemos ido hacia ahí, con sus vaivenes, obviamente, porque no podemos controlar todo. Y este disco precisamente empieza con una tormenta, con un naufragio existencial y, como bien dices, pues luego se despejan las nubes y empiezas a ver como el cielo mucho más azul. Que de eso se trataba, un poco de empezar desde que fuera un viaje casi iniciático, desde la pesadumbre hasta despegar. No sé, creemos que podemos ejercer un poco de médicos del alma en ese sentido. Por añadir algo, o sea, yo creo que en toda nuestra trayectoria todo ha sido, en cuanto a relación personal, todo ha sido muy natural, ¿no? O sea, donde hemos llegado, lo que hemos hecho, de qué manera, siempre con mucho respeto, y a mí me gustaría que eso permaneciera siempre, o sea, tanto en lo que ha sido como en lo que tenga que venir, ¿no? O sea, yo para mí seré siempre feliz cuando todo lo que nos pase venga del respeto y venga de esa naturalidad y venga de ese mirarnos a los ojos y disfrutarlo a partir de ahí, ¿no? Creo que hablabas de sueños por cumplir, ¿no? Sueños por Si pudiera coger una máquina del tiempo y viajar a mi yo de 15 años, le preguntara, creo que el 99,999 de sueños que podía tener ese chaval de 15 años se han cumplido. No es que no nos quede claro, pero sí que es cierto que hoy todavía, yo creo que más no se le puede pedir. Todo lo que venga es un regalo. Sí que a nivel de sensaciones todavía es una banda que no deja de sorprendernos, aunque hayan pasado 25 años. Un ejemplo fue el otro día el concierto en Toluca, ¿no? Si vas a un sitio, un lugar donde no has ido nunca, todavía revives cosas que no sé, que piensas que lo has vivido todo, que piensas que ya en un escenario no puedes tener una nueva sensación y todavía te sorprende la banda. Creo que la relación entre México y España a nivel musical, independientemente de todos los demás vínculos que tenemos, es muy grande, y cuando los artistas españoles dicen que sienten a México como su casa, yo realmente les creo, porque es como muy cálido el vínculo. Entonces tienen fecha en el Auditorio Nacional, además de todo el resto de la gira, y para nosotros los mexicanos, y creo que para el resto de Hispanoamérica y los países hispanohablantes, pues saben lo que representan, ¿no? Entonces me gustaría preguntarles de este vínculo con México, ¿qué fue la primera cosa que les sorprendió de México cuando vinieron? No sé, qué dijeron, esto es México. O sea, más allá de la comida y de que esos son como, sí existen y sí son como muy representativos, pero que realmente dijeron, esto es México y no lo voy a encontrar en ningún otro lado, no lo encontré en ningún otro lado. Es que, es una pregunta que creo que no nos la habían hecho nunca. O sea, concretamente, ¿cuál es el momento en el que te das cuenta de que this is different, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo si me permites alguna vez entendí por qué en la guerra civil, en el éxodo de la península de los españoles en la guerra civil, tanto se vino para acá a México. La mayoría eran, un gran número eran literatos, era gente de izquierda que viajaba y necesitaba encontrar un lugar donde pudiera expresarse con el idioma y con el lenguaje. Eso hubiera sido más fácil hacia Francia, pero allí no había el idioma como debería haber aprendido otro idioma y tal. Entonces nos damos cuenta cuando llegábamos aquí de la manera en la que ustedes expresan y nuestra inmediatez era para con los reporteros. El tipo de preguntas, el tipo de discurso, el foco en el que dirigen la mirada de las canciones, cómo entienden las canciones. Sí que nos dimos cuenta que eso no ocurría en nuestro entorno español, que era algo muy diferente. Luego nos fuimos dando cuenta, por ejemplo, que eso también ocurría más en Colombia, pero claro, nuestra experiencia más habitual o la que más se repetía era aquí en México. Eso nos dimos cuenta de que
era diferente y que luego se traducía también en cómo el público desea o un tipo de canciones y no otras. Lo hablábamos con tu compañero Kevin que entró antes, ¿no? Hay un tipo de canciones que son favoritas en México que no lo son en España, y suelen ser canciones que tienen una línea argumental que tiene que ver con la espiritualidad, con el texto rococó o barroco, no con la inmediatez de un John Boy, sino más con una historia que puede tener dobles lecturas o que es más evidente, pero que luego cuando la vuelvas a escuchar, me he dado cuenta de que tiene un misterio aquí, ¿no? Ese tipo de dominio del lenguaje, de cuidado del lenguaje, eso es algo que ocurre aquí en México y no ocurre en España. Es difícil, yo es que de pequeño tenía a México como idealizado como el Dorado, te lo voy a decir por qué, porque tenía un pariente se divorció y acabó con una mexicana, ya no lo volvimos a ver, ¿no? en España, y así como parte de mi familia estaba como indignada, a mí me parecía fascinante, o sea siempre me ha tirado pues, el mal, como quien se sale del redil, me vengo a referir, ¿no? Del carril habitual de nuestra catalanidad y nuestra corrección, y de repente esa persona como de repente se vuelve loca y tira la casa por la ventana y se va y se queda en México y no vuelve jamás. Entonces era como... una de mis primeras canciones se llamaba Way to Mexico. Hostia, sí, tío. ¿A qué sí? O sea, al final todo acaba cobrando para mí un sentido. Y yo sí, pero exacto. Entonces es como que llegas y dices, no, es que es lo que tenía que pasar. Es algo como casi esotérico. Pero para mí la sensación más fuerte fue Chichén Itzá. Ahí no podía entender lo que me pasaba cuando digo esto. Chichén Itzá. Fue un momento muy extraño. Ahí es como entiendes el otro factor que hace que junto al siguiente haya esa explosión que confiere a vuestro carácter una personalidad diferente de todo lo que habéis. Sí. Algo que me sorprende y me sigue sorprendiendo es cómo vivís el presente. O sea, sois todo, o sea, vas en la van, en la suburban y vas por la calle y ves que todo ocurre en la calle, que todo está pasando en ese momento, ¿no? O sea, yo pensé mucho, y de ahí entiendo que la pandemia aquí, el encierro aquí fue como fue, porque yo pensaba, ¿cómo van a sobrevivir? ¿Cómo van a vivir esta gente que todo pasa en la calle, que todo se vive el día a día? ¿Sabes? Yo, de hecho pensé mucho, ¿no? Y es algo que me gusta mucho de los colores que hay en la calle, ¿no? O sea, como todo vibra, ¿no? durante el día, ¿no? Y todo pasa ahí, y nosotros estamos acostumbrados y yo me acuerdo perfectamente cuando uno nos dedicábamos solo a esto y trabajábamos, que iba en el metro y yo veía que nadie estaba viviendo el presente, ¿no? Todo el mundo estaba pensando en qué había pasado o qué es lo que iba a hacer, ¿no? Y aquí creo que es eso, ¿no? O sea, es ese momento, ¿no? O sea, qué está pasando ahí y esto es lo que tiene valor, ¿no? Y cada vez que vengo me doy cuenta de que sigue igual, de que es así, ¿no? Y realmente para mí es algo muy bonito. Todo en todas partes al mismo tiempo, sí. Yo creo que a nivel de banda, o sea, el primer viaje fue cuando realmente describí, cuando viajamos por primera vez a México y puedes tratar, palpar, pues cuando estuvimos de promo, cuando veías los turistas, lo que decía Julián, y cuando la recepción del público, no solo en el primer concierto de Fucarabra, sino incluso al llegar, encontrar personas que deseaban algo más que era simplemente verte en un concierto, la manera de que nos arropaban, la manera de que nos trataban, la manera de que cómo nos veían era algo que era como wow, esto es muy heavy, esto, o sea, en España no nos pasa, ¿no? Y es algo que ayuda también a este tipo de percepción que tiene el público de aquí, ayuda incluso a ti mismo a creer que eres más una banda de lo que eres a veces, ¿no? A veces tenemos nosotros somos una banda que somos amigos del instituto y a veces todavía que
que eso quede muy lejos de ese instituto, pero tenemos una percepción de vernos allí. Y no nos vemos como, creo que pocas veces nos vemos a nosotros mismos como estrellas, ¿no? Y a veces el público mexicano te hace sentir así. Y son cosas que son extraordinarias. Total, sí. Bueno, les agradezco mucho a los 4 la apertura y el espacio para hablar conmigo. Esperemos que no sea la última vez que nos encontremos y... Muy buenas preguntas. Muy interesante. Gracias, muchas gracias. Sí. Suscríbete a nuestro podcast y escucha las entrevistas más relevantes de Warp en Warp Talks.